Jehová en la hermosura de tu santidad, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Vamos desde el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, mire la metáfora que está ahí, del cuerpo de Cristo. Muy bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre que hemos interpretado este pasaje, lo hemos interpretado en un sentido individualista. Es decir, a mí por lo menos se me ha enseñado así, ¿verdad? Usted, Selvin, tiene que ser una persona muy espiritual, tiene que trabajar por ser perfecto hasta que usted sea igualito que Cristo. Eso ya no se pudo, porque como Cristo fue sin pecado y yo ya tengo unos cuantos en la lista, ¿verdad? Usted sabe que todos nosotros somos pecadores, porque el que dice que no ha pecado, ¿qué? Es mentiroso. Que pasa que nosotros somos pecadores arrepentidos que buscamos el perdón de Dios. Pero si alguien no reconoce que tiene pecado, no puede venir a Cristo, porque Cristo vino para dar su vida por los pecadores. O sea, ahí hay una cuestión ilógica. Bien, yo ya no puedo alcanzar la estatura de Cristo. ¿Cómo se interpreta el pasaje entonces? Vamos a trabajar un poquito con esta idea. Primero, vean ustedes en el versículo 12, la última parte que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos un poquito atrás en la epístola a los Efesios. Vamos a citar más que todo Efesios y luego vamos a ir allá a Corintios. Pero en el material que les va a entregar a ustedes existen muchos más pasajes alrededor de la Biblia que hablan de temas relacionados. Mire Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió, está hablando de Cristo y del Padre. El Padre sometió y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Cristo ahora reina y todo está sometido bajo sus pies. Y mire lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La misma idea que teníamos con templo es esta idea. Mire cómo termina el versículo 23. ¿Quién es Dios? Dios es aquel que todo lo llena en todo. ¿Eso qué significa? Eso es lo que los teólogos llaman la omnipresencia divina. ¿Qué significa eso? Significa que si usted está ya metido en el cafetal, ahí está Dios. Significa que si usted se va al desierto, allá lejos del otro mundo, el desierto del Sahara, ahí está Dios. Dios está en todas partes. Eso es lo que esa parte del versículo dice. Aquel que todo lo llena en todo. Pero ese que todo lo llena en todo, refleja su plenitud, ¿dónde? ¿La iglesia qué es? La iglesia es su cuerpo,
La iglesia es la plenitud de Dios. Voy a explicar por qué sucede eso. La palabra plenitud en griego es la palabra pleroma. ¿Y eso qué significa? Bueno, yo sé que para nosotros no significa mucha cosa, pero en aquel tiempo había un grupo que se llamaban los gnósticos. Y los gnósticos, si usted agarra literatura gnóstica, y no lo vaya a hacer, hermano, no vaya a seguir mi consejo, no vaya a agarrar cosas, son del diablo. Pero cuando usted agarra una literatura gnóstica, ellos hablan de pleroma por aquí, pleroma por allá, pleroma hasta allá, pleroma, hablan de pleroma todo el tiempo. ¿Y qué quieren decir con eso? Bueno, sencillamente que ellos eran como una religión de misterio, que trataban de congregarse y buscaban para que la plenitud viniera a ellos, lo que ellos llamaban el pleroma. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Está diciendo que usted no tiene que ir a buscar a ningún lado. En la iglesia está la plenitud de Dios. Todo lo que usted quiere de Dios, ahí está en la iglesia. Por eso dice, la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de Dios. No puede usted encontrar a Dios en otra parte sino en la iglesia. Allá mis paisanos, el hermano me estaba diciendo que yo era de Honduras, ¿verdad? Una pequeña equivocación, soy de Guatemala, ¿no? Mis paisanos en Guatemala, sobre todo allá en el occidente, ellos tienen una costumbre bien chistosa que nosotros tratamos de corregir mucho en la iglesia. Por la ascendencia maya, ellos tienen la costumbre de considerar que los montes son lugares sagrados. Y entonces tienden ellos, cuando tienen una pena muy grande, y dicen, voy a hacer una oración, pero ¿sabe qué es lo que hacen? Se van a la punta del monte. ¿Y por qué se van a la punta del monte? Porque creen que Dios está más cerca ahí. Usted sabe que si va subiendo, aquí subas el volcán, ¿verdad? Y piensan que Dios está más cerca. Hermano, eso no es así. La plenitud está en la iglesia. Usted no necesita ir a buscar a ningún otro lado a Dios, porque Dios está aquí. Hay gente que se retiraba en aquel tiempo a los desiertos, que se apartaba de la gente, que se metía en los bosques, va a los montes. No, hermano, ahí no está Dios. Porque como la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Dios se encuentra en la iglesia. Ahora tenemos aquí esta idea. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Aquí hay una relación entre los dos. Número uno, la cabeza es la que da origen al cuerpo. Sí, ¿cómo está eso? Ustedes me siguen la corriente y no se ponen a pensar que lo que está diciendo el hermano. La cabeza da origen al cuerpo. La cabeza sustenta el cuerpo. Y la cabeza dirige al cuerpo. Miren estas tres cosas que digo. En la antigüedad esto se creía con precisión. Ahorita voy a ser papá por primera vez. El 23 dicen unos ultrasonidos y el 21 de noviembre decimos papá por primera vez. La primera vez que yo miré a ese bebé, fuimos a hacernos el primer ultrasonido. Antes decía mi mamá, no sabía que estaba embarazada, y después cuando nacía, ahí sabía uno que era varón, un gatito. Pero nosotros fuimos a hacer el primer ultrasonido cuando ella tenía aproximadamente un mes y medio, algo así, 2 meses. ¿Sabe usted qué era ese bebé? Una cabeza de este tamaño. Bueno, así lo miré yo, ¿verdad? El chiquitito, pero así lo miré yo en la computadora. Y me dice la doctora, esa es la cabeza. Y le digo, ¿y eso que está a la par son sus...? No, me dice, eso se llama el saco mitelino. ¿Y los piecitos? No lo tiene. Solo es una cabeza. Y los piecitos y los bracitos, de ahí van a salir. Y si usted se mete a internet y busca cómo crece un bebé en el vientre materno, le van a mostrar que es una cabecita, y que a la cabecita poco a poquito va saliendo el cuerpecito. La cabeza da origen al cuerpo. ¿Entiendes? Cuando los griegos miraban un aborto espontáneo, ellos miraban la cabecita y decían, y los piecitos, ahí le van saliendo, ¿verdad? Da origen al cuerpo. Número 1. Número 2, la cabeza sustenta el cuerpo. ¿Con qué come usted? Con la boca. ¿Dónde está la boca? En la cabeza. ¿Con qué respira usted? Con la nariz. ¿Y dónde está la nariz? En la cabeza. La cabeza sustenta el cuerpo. Y tercero, la cabeza
dirige al cuerpo. No sé si a usted le gusta ver ese programa de Chapulín Colorado. A ver, divierte uno. El Chapulín Colorado se pone un relojito y el relojito hace que la mano le pegue a otro. Dice, no fui yo, fue mi mano. ¿Será cierto, no? No. Si yo de repente lo paso empujando, ay, perdón, no fui yo, fue mi brazo que me empujote. Dice, no, porque lo que hacen las manos de este hombre viene de acá. ¿Me entiende? Viene de acá. La cabeza dirige al cuerpo. Ok. Cuando nosotros decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que estamos diciendo en primer lugar es que Cristo es el que da origen a la iglesia. Por eso es que cuando Jesús le habla a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿ya existía la iglesia o no? No existía todavía. Si usted se fija, no. ¿Por qué? Porque Jesús habla en futuro. Sobre esta roca, ¿qué dice? No le dice sobre esta roca ya edifiqué, sino le dice edificaré mi iglesia. ¿Y cuándo es que surge la iglesia? La iglesia surge cuando Cristo le habla a Pedro, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no va a surgir. Cuando el Espíritu Santo viene, el día de Pentecostés, Pedro predica y se bautizan 3,000 personas. El texto sagrado dice, y aquel día fueron añadidas. ¿Añadidas a qué? A la iglesia. Entonces la iglesia ya existía. La iglesia viene a existir en ese lapso de tiempo. ¿Y cómo es que da origen la iglesia? La iglesia se le da origen a la iglesia con el sacrificio de Cristo. Es lo que la palabra de Dios dice a mí. Vea bien este detalle. Efesios capítulo 5, perdón. Versículo 23. Bueno, vamos a ver desde el 21. Sométase unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hermano, no vine a hablar de matrimonio, así que me salto ese pedazo. Como al Señor. Vine a hablar de Cristo y la iglesia. Mire lo que dice el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La misma idea, la iglesia es cuerpo, Cristo es la cabeza. Así que como la iglesia está sujeta a su marido, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Perdón, está sujeta a Cristo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y miren, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se entrega a sí mismo por su iglesia y da origen a la iglesia. Por eso es que cuando Pablo persigue a la iglesia, ¿usted se acuerda? Ya en Hechos, Pablo va persiguiendo a la iglesia y llega a Damasco, le aparece Cristo en Damasco en una visión. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Qué le dijo? Fíjese, le dijo, ¿por qué me persigues? Y usted dice, ¿pero por qué Cristo dijo eso? Porque Cristo es la cabeza y el cuerpo de la iglesia. Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Quien no recibe a la iglesia, no recibe a Cristo. Por eso fue que claramente Cristo dijo, el que lo reciba a ustedes, me recibirá a mí. Y el que no lo reciba a ustedes, no me recibirá a mí. Por eso le echa la culpa a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo entendió claramente eso. Lo entendió rapidito. Porque Cristo da origen a la iglesia. Número 1. Número 2. Cristo sustenta a la iglesia. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia. O sea, ¿Cristo qué hace con la iglesia? La sustenta y la cuida. Por eso cuando usted pelea con la iglesia, usted está metido en un problema grave. Que hay veces, hermanos, que en la iglesia, y ya vamos a hablar de eso al ratito, a veces en la iglesia nosotros tenemos altercados, porque, hermanos, somos humanos y a veces no nos caemos bien, y como dijo un cantante mexicano, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y a veces vamos a tener problemas. Pero una cosa es que usted y yo tenga problemas, otra cosa es que yo trate de destruirlo a usted y destruir su ministerio. Son dos cosas distintas. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque el que se mete con la iglesia, se mete con Cristo. Por eso Cristo, cuando hablábamos del templo, dijo, el que destruya al templo, Dios lo destruirá. Por allá había un hermanito que andaba haciendo unas picardías y le pusieron una disciplina. Y se salió de la iglesia y dijo, 3 meses ya esta iglesia estará destruida. Hermano, eso pasó hace como 10 años. ¿Y la iglesia? Está. Porque la iglesia no va a pasar. Solo porque alguien quiera. ¿Qué cuento es, verdad? La iglesia nunca va a dejar de ser. La sustenta. Y número 3, la iglesia tiene que obedecer a Cristo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar un poquitito más ese versículo 13, 4:13 que habíamos visto. Dice el 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, permítame que sin lentes no puedo leer y se me metió una basurita, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya le explico. Decía que cuando un bebé está en el vientre materno solo es una cabecita y que poco a poquito va dando origen a su cuerpo. Este cuerpo va creciendo. ¿Ha visto usted un recién nacido? ¿Verdad que es una cabezota grande y un cuerpecito chiquito? Así es un recién nacido. La cabeza es lo que cuesta que nazca, dice mi secretaria, solo nace la cabecita y el cuerpecito se viene, es chiquitito. Cuando usted mira a un niñito, el niñito de unos 3 añitos es una cabecita grande con un cuerpecito chiquito. Y la cabeza de ese niño no controla bien su cuerpo. Lo ejemplifico. Usted le da desayunito al niño y le quiere dar en la boca, ¿verdad que todos los niños dicen no? No, son ellos y se ponen en... ¿Verdad que todos los bebitos son así que quieren agarrar la cuchara? ¿Y cómo agarran la cuchara los bebés, hermano? La agarran así, porque no pueden agarrarla de otra manera, y hacen una regazón y por eso le ponen babero, porque si usted le da frijolitos al niño, ni siquiera se encuentra la boca. Usted come frijoles y se le nota, pero un niño agarra frijoles y se lo llena así por todos lados. ¿Y usted cree que solo los bebitos son así? Una vez me puse a jugar futbolito ahí con mis sobrinos y todo eso, y de ganado, y les digo, vamos a tomar las cocas. Pues si le compré unas cocas a ellos, agarraron la Coca-Cola, una cada uno, y viera usted qué reguero me hicieron ahí de Coca-Cola, pero es que como ellos echan la botella así y se les riega todo eso, no controlan eso. Conforme nosotros vamos creciendo, nuestra cabeza y nuestro cuerpo se va acoplando. La iglesia es igual. La iglesia surge así de la cabeza. Y poco a poquito la iglesia va creciendo y va desarrollando, y con el pasar del tiempo se va acoplando. Por eso es que nosotros hablamos de la madurez de la iglesia poco a poco. Ahora, antes de continuar con eso, quisiera mencionar lo mismo. Cuando hablábamos de templo decíamos, hermanos, nosotros no somos templitos de Dios, sino que todos formamos un solo templo. Cuando hablamos de iglesia, el mismo concepto está presente. Nosotros no somos cuerpecitos de Cristo, sino que todos formamos un solo cuerpo. Usted no es el cuerpo de Cristo. Nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted qué es entonces? Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Acompáñeme. Primera a los Corintios, capítulo, ¿qué le dije? 12, versículo
27. Y vamos a hacer la misma lógica, que a veces no nos fijamos bien en los plurales y singulares. Miren, vosotros ¿cuántos son, hermanos? Muchos, plural, ¿verdad? Vosotros es muchos. Ustedes, pues es que a veces la Biblia habla en español, ¿verdad? Y nosotros aquí hablamos latino, ahora hablamos castellano. Nosotros nunca decimos vosotros, siempre decimos ustedes. Ustedes, hermanos, todos. ¿Cuántos cuerpos son? Mire que ahí dice, vosotros pues sois el cuerpo uno. No dice, como a veces lo entendemos, vosotros sois los cuerpos de Cristo. Hermano, Cristo no tiene dos cuerpos. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Cristo no tiene dos cuerpos. Por eso a mí me preguntan, ¿y usted es miembro de cuál iglesia es? Soy miembro de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál? La única. Solo hay una. Si me está preguntando dónde es que yo me congrego, es otra cosa. Porque yo me congrego en la iglesia única, la iglesia de Cristo, que se reúne en tal lugar. Y por eso es que a veces no entendemos la mentalidad de las iglesias, las congregaciones que no quieren cooperar. No, ese es un asunto de ellos, ese no es un asunto nuestro, no somos de la misma iglesia, pues. Los asuntos de una congregación son los asuntos de otra congregación, porque todos formamos un solo cuerpo. Dice, vosotros, sigamos leyendo 27, ¿no? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Se fija, deje de estar diciendo que usted es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es usted? Miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a entrar a la situación de los dones espirituales. No entra en el material esta distinción, no está en el material, pero la quiero hacer porque para no confundirnos. A veces nosotros nos confundimos entre la palabra don del Espíritu Santo y dones del Espíritu Santo, porque en español son la misma palabra. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento en griego, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, son dos palabras diferentes. Cuando hablamos del don del Espíritu Santo, el griego utiliza la palabra doron. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, el griego utiliza la palabra carisma. Entonces, cuando Pedro predica en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis, ahí dice el doron, quiere decir el regalo del Espíritu Santo, quiere decir el Espíritu Santo como regalo de Dios que viene a mi corazón. Eso es lo que se llama las arras. Un hermano me estaba preguntando sobre ese sentido en Efesios 1:14, las arras del Espíritu. En la clase de la tarde vamos a ver ese versículo. Pero ese es el don del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 12, que está aquí, y habla de los dones del Espíritu, va a utilizar la palabra griega carisma. Eso es diferente. Son dos cosas diferentes. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, y eso significa el Espíritu Santo como don de salvación. Ya vamos a ver eso más claramente en la tarde. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de habilidades que el Espíritu entrega a la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Y vamos a hablar un poquito de eso. Por eso dice 1 Corintios capítulo 12, donde estamos, ¿verdad? Versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En griego dice, no quiero que ignoren acerca de los carismas. Versículo, ahorita los llevo. Versículo 7. Pero a cada uno, o sea, a cada miembro, le es dada la manifestación del Espíritu para, ahí dice en su Biblia, provecho. Si usted mira otra versión, como la nueva versión internacional, otra versión va a agregar una palabrita ahí.
Y va a decir para provecho mutuo. Le agrega a usted una palabra mutuo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le agrega en estas versiones esa palabrita? Que la palabra griega que está ahí provecho es una palabra compuesta. En griego es, ya miren que no venía a enseñar griego, pero ya te hablaba un montón de cosas, ¿verdad? Sumpero. Y esa palabrita quiere decir provecho de unos a otros. El Espíritu entrega manifestaciones. ¿Y para qué son esas manifestaciones? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para provecho mutuo. Ahorita vamos a volver a Efesios para que entendamos un poquito mejor. Quiere decir que si usted tiene un talento, hermano, ese talento viene de Dios. Que a veces los que estudian esto preguntan, hermano, ¿y qué nos da el Espíritu Santo? ¿Y qué cosas nosotros poseemos por naturaleza? Hermano, usted no posee nada por naturaleza, usted no creó nada, todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Ay, que yo soy inteligente desde que salí del vientre de mi madre. ¿Y quién lo hizo a usted ahí? ¿Qué dice el Salmo? En el vientre de mi madre me entretejió el Señor. Sus ojos vieron mi embrión. Ahí se formó. Si usted es muy listo, ¿quién se lo dio? Si usted es bueno para hablar, ¿quién se lo dio? Si usted es bueno para consolar, ¿quién se lo dio a usted? Todo proviene de Dios. Ahora, ¿para qué el Señor le dio eso a usted? Para provecho. Ninguna cosa que usted tiene debe ser para usted solito. Todas las cosas que Dios le ha dado a usted tienen que ser para bendecir la vida de otros. Si no, no tiene sentido. Que vamos a entrar un poquito más a Efesios para que entendamos esto. Vamos a brincar de Efesios 4 a 1 Corintios 12. Siempre vamos a estar ahí. Pues si tiene abiertas los dos pasajes, eso estaría bastante bueno. Dice en Efesios 4, versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y él constituyó a unos apóstoles. Usted sabe que hubo 12 apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo eso? Porque lo primero que nos dice es que él dio dones a los hombres. Espérenme, estoy buscando el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de eso, que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo eso? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, lo que está diciendo es que Cristo entrega esos dones. ¿Y para qué los entrega? Para perfeccionarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted venga y edifique el cuerpo de Cristo. Hermano, no todos en la iglesia tenemos el mismo talento. Por ejemplo, yo evangelizando a una persona no es malo, muy malo. Pero, ¿sabe usted qué? ¿Sabe usted, por ejemplo? Vamos a... Yo creo que ya funciona, ya casi. Ahora, ve hermano que por ejemplo, yo soy muy reservado y si yo voy a la par suya casi ni le hablo, es bien tímido. Y entonces a mí me cuesta predicarle a las personas. Pero si llego a la par uno, que le dice, buenos días, Señor, ¿cómo está? Bien. Mire, que queremos predicarle la palabra del Señor. Está bien. Aquí les presento al hermano, dele. Allá estoy yo. Allá estuvo. Ya me empujó usted, ya me fui. Y yo le puedo empezar a predicar a usted sin ningún problema. Pero necesito uno que haga eso. Eso me ha demostrado a mí que solito yo no puedo. O sea, yo no le puedo predicar a usted porque no puedo entrar, pero si hay alguno que me presenta, dele. Y eso, y si yo pido en oración, Señor, por favor, dame un carácter más bonito, porque se ha fijado usted que hay gente que ni siquiera lo conoce a usted y en 2, 3 ya le está predicando. ¿Se ha fijado usted? El Señor, yo quisiera tener ese carácter. ¿Sabe qué me dice el Señor? El Señor me va a decir, el Señor no me habla, no vaya a creer que el Señor me habla a mí.
Pero el Señor me diría algo como, no, pero ¿por qué no si es para tu obra? No, porque tú tienes que entender que necesitas a otro. El Señor a nadie le ha dado todos los dones. Eso es como una vez, gracias hermano, y tiene potencia, mire de qué distancia me agarra, por favor. Ya la van a bajar ahí. Bueno. Mire, una vez estábamos jugando ahí futbolito y teníamos un portero, pero a veces estábamos ahí jugando y teníamos un portero y va a creer usted que este portero de repente volteó a ver, ¿dónde está el portero? Está echando goles allá. Y nos pegaron una goleada, porque ese portero solo se mantenía echando goles allá. Además, ninguno aquí dice que el fútbol es pecado, porque no, cambio de ejemplos. Y entonces le digo yo, hermano, ¿y tú no quieres portero? Pues, es que a mí así me gusta jugar de todo. Tiene un hermano que fue seleccionado nacional ahí en Honduras. Le dije, ¿usted forma usted su propio equipo? Forma su propio equipo. ¿Se ha fijado usted que hay a veces predicadores en las iglesias que quisieran ser todo el equipo hermano? ¿Quién va a organizar? El hermano, claro. ¿Y quién va a hacer eso? El hermano. Y una vez, hermano, a mí me fui a una iglesia por allá, no voy a decir dónde porque no se va a empezar a atar cabos. Tengo una iglesia por allá, hermano, y estuve con mi hermano ahí durante casi un mes. Y siempre lo acompañaba a la iglesia. La primera oración, el hermano. Y ahí la iglesia estaba grandecita, tenía como 70 niños. Y los cánticos, el hermano. ¿Y para qué, hermano? El hermano cantaba bien. Y la predicación, el hermano. Y la frase bíblica, el hermano. Y los anuncios, el hermano. Hermano, yo pensé, tal vez porque no hay más líderes en la iglesia, pero yo estaba ahí, hermano, y ni una oración me puso a hacer en los 3 meses. Un domingo, estaba yo ahí, más pegado. Ok, me escuchan atrás, si no me escuchan, solo me hacen una ceñita así. Ok, porque ahora que ya tengo micrófono, entonces ya no estoy hablando tan fuerte. Mire, el domingo, igualito, hermano. Pero de repente dijo, nos vamos a dividir en clases. Dije yo, ahora van a participar más. Entonces dice, los jóvenes se van con mi hijo. Las mujeres con mi esposa y los adultos se quedan conmigo. ¿Saben por qué pasa eso? Eso pasa porque a veces nos creemos mejores que otros. Entonces uno dice, no, es que nadie sabe dirigir cánticos como yo, y si yo no dirijo cánticos. ¿Y sabe usted por qué nadie en la iglesia puede dirigir cánticos como usted? ¿Sabe por qué? Porque usted es que siempre lo hace y nunca deja que los hermanos desarrollen el don que hay en ellos. Yo le agradezco mucho al primer hermano que me puso a mí a predicar. Siempre recuerdo esa vez, que me dijo, hermano, predíquenos. Y yo dije, hermano, pero predíquenos, el miércoles le toca a usted. ¿Y sobre qué predico? Adivine qué, 1 Corintios capítulo 13, es el pasaje que todo el mundo que no sabe predicar agarra para predicar. Y ahí le di, hermano, y solté la predicación y me pongo a hablar y que no se cae, no sé cuándo, a saber qué hice en ese. Pero los hermanos estaban ahí como extrañados, ¿no? Y entonces le pregunto ya cuando íbamos para la casa, hermano, ¿y qué le pareció? Me dice, le faltó un poquitito en la conclusión nada más. Hermano, pero si no hubiese habido ese hermano que a mí me da la oportunidad, nunca se hubiese desarrollado ningún don. El don, no hay un solo hermano que tenga todos los dones, no lo hay. Cuando usted diga, yo puedo predicar pero no puedo cantar, ¿sabe? Es porque Cristo le está diciendo, es que tú necesitas a otro. Yo puedo hacer esto pero no puedo hacer aquello, es porque Cristo te digo que no, que necesitas a otro. Eso es lo que aparece en 1 Corintios capítulo 12. Vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Se fija? Por eso usted como miembro no puede decir yo soy el cuerpo de Cristo. Usted dice yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo
veamos 14, dice, además, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, el tiempo vuela aquí en este pueblito, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, tampoco. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, los unos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Esto nos enseña a nosotros entonces que como yo soy un miembro del cuerpo, hermano, yo lo necesito a usted. En la iglesia nos necesitamos mutuamente. Yo lo necesito a usted. Yo creo que estoy bendiciendo su vida, pero usted está bendiciendo la vida a mí más de lo que yo le estoy bendiciendo a usted. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos dedicamos a servir, crecemos más? Porque a veces hay personas que dicen, yo he estado 20 años en la iglesia, hermano, y no sé nada. ¿Sabe usted por qué pasa eso? Porque usted no se ha dedicado a bendecir la vida de otros. Pregúntele a usted a todos los profesionales. ¿Y usted sabía cuando salió de la escuela? No, dice, yo en el trabajo aprendí. ¿Y usted sabía cuando se graduó del instituto? Me pregunta a mí, ¿usted sabía? No, no mucho. Cuando yo me puse a dar clases, entonces como uno tiene que estudiar, imagínense que yo cuando me dicen venga a daros un seminario, pues yo tengo que estudiar, hermano. Yo no me las sé todas. Yo me pongo a estudiar, me pongo a hacer un material, me pongo a juntar textos, me pongo a pensar, me pongo a meditar. Al final de todos nosotros, el que más va a aprender con esto que vinimos a hacer aquí, adivinen quién es. Yo. Yo fui el que más aprendió de todo esto. Y usted piensa, ay, el hermano vino a bendecir nuestra vida. No, hermano, el hermano vino a bendecir su propia vida, porque cuando usted bendice la vida de alguien más, todo se regresa. Óigalo bien. Ahora, vamos a caer a este puntito. Cuando en la iglesia todos los miembros están activos, y activo no significa que está yendo a la reunión, activo significa que está haciendo algo. Cuando eso sucede, la iglesia empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando usted le dice a una muchacha como la señorita que tenemos acá, mire, ayúdenos con los niños, dele clase de niños, generalmente se va a rehusar porque va a decir, no, es que yo no sé. ¿Yo qué les voy a enseñar? Usted le da los materiales, usted le da las instrucciones, usted le da todo. Esa mujer después se vuelve tremenda en conocimiento bíblico. ¿Por qué? Por bendecir la vida de los niños. Cuando a usted le dicen, hermano, predíquenos, ay, hermano, yo me voy a pasar todo un año preparando ese mensaje. Dele, aquí lo esperamos el próximo año. Dice, dele. Pero usted va a salir bendecido de eso. Y no, mire, no son ideas mías que usted diga eso, el hermano Servín lo está diciendo. ¿Será que la Biblia no dice? Vamos al capítulo 4 de Efesios, vamos a ver. Dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bueno, vamos a ver desde el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya explicamos ese texto. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrinas, por todo viento de doctrina, por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para que la iglesia crezca, en primer lugar debe estar conectada con su cabeza. Si usted la desconecta de la cabeza, esa iglesia ya no crece. Por eso es que hay iglesias raquíticas.
¿Por qué? Porque no están pegados de la cabeza de Cristo. Y cuando yo hablo de crecimiento de la iglesia, no estoy hablando del crecimiento numérico. Estoy hablando del crecimiento espiritual. ¿Ok? Porque a veces uno dice, esa iglesia es exitosa solo porque tiene como 1000 miembros. Pero en la Biblia eso no es así. Si usted revisa las iglesias del Apocalipsis, y estoy estudiando eso porque tengo que dar un seminario sobre eso. Si usted revisa las iglesias del Apocalipsis, la iglesia más chiquita se llamaba la iglesia de Sardis. La iglesia más pobre, más chiquita. Y el Espíritu, Cristo, le dice, tú tienes fama de ser pequeña, pero eres grande, eres rica. Y la iglesia más poderosa y de más billete era la de la Odisea. Y Cristo le dice, eres pobre, mendigo, miserable. Oiga, entonces no es lo que uno mira. Uno dice, esa iglesia es grandota, es exitosa a los ojos del mundo. Pero Cristo es el que mide las cosas. Por eso yo me siento orgulloso de ser miembro de una iglesia pequeña, siempre estoy creciendo. Punto número 1, para que la iglesia crezca y no sea raquítica, espiritualmente hablando, tiene que estar conectada de la cabeza. Es el versículo que acabamos de leer. Léalo otra vez. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Recuerdan la imagen que les mostraba? El cuerpo empieza a crecer a partir de la cabeza, porque Él le da su origen, porque Él es el que lo alimenta. Si usted está pegado a Cristo y si usted hace que su iglesia esté pegada de Cristo, su iglesia crece. Crece, hermano. Y va a crecer y se va a fortalecer espiritualmente. Vamos al siguiente punto, siguiente versículo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire cómo es la cuestión. Para crecer espiritualmente, ¿qué dice? Todas las coyunturas se ayudan. Ahora, mire la siguiente frase. Según la actividad propia de cada miembro. A ver, pongámosla otra vez en contexto. En la iglesia, para que haya crecimiento, uno debe estar pegado de la cabeza. 2, cada miembro debe desarrollar su don, la actividad propia de cada miembro. Usted como predicador debe preguntarse, ¿en esta iglesia todos están desarrollando su actividad o hay uno que no? Hay uno que no, póngalo a hacer algo. Es que algo tiene que hacer, porque todos tenemos que hacer algo. Y número 3, la cuestión de la unidad. La Biblia a nosotros nos habla de unidad en todas sus páginas. Pero hay personas que piensan en esta unidad de diferentes maneras. Los católicos dicen que la unidad es que todos están subordinados al Papa. Esa es la cuestión de la unidad para ellos. La Biblia a nosotros cuando nos habla de unidad, nos habla de una unidad doctrinal, nos habla de una unidad de amor. Miren lo que dice el versículo una vez más, porque encierra la unidad. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿se fijan? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Voy a poner 2 metáforas. Los leones comen búfalos. Usted pone documentales ahí de Discovery, del National Geographic. Los leones comen búfalos. Y a veces se quieren comer un chiquito. ¿Y qué hacen los búfalos? Se pegan uno los grandes hombro con hombro. Y el león no sabe ni cómo entrar ahí. No puede, mejor se va, que no se puede. Ellos se unen. Nosotros tenemos que ser iguales, unidos. Cuando usted está unido, la iglesia tiene que crecer porque todo está bien concertado, porque todo está creciendo. Ahí viene la labor de los ministros.
No solo que cada quien haga lo que le dé la gana, sino que la acción de cada uno esté concertada y la acción de cada uno ayude a la del otro y entonces se va construyendo. Ahí es cuando la iglesia empieza a crecer verdaderamente. Ahí es cuando empezamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, todos tenemos que estar concertados. Por eso en la Biblia aparece siempre eso como un solo hombre. Voy a poner la otra metáfora. La unidad. Cuando la Biblia habla de unidad, ahí también en Efesios capítulo 5, habla de la unidad matrimonial. Por eso dijo Dios, los dos serán una sola carne. Yo no tengo muchos de casados, pero ese es el secreto del éxito del matrimonio. Mamá siempre me pregunta, ¿y tu esposa cómo es? Excelente, mamá. Excelente. ¿Y la comida cómo te la hace? Deliciosa, ¿no? Deliciosa. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cocina mejor que yo? Cada quien tiene su estilo. Porque lo que le pasa a ella, me pasa a mí. En eso debemos estar unidos. Los primeros que detectan la división en la pareja, adivine quiénes son. Los niños. ¿El niño sabe? A ver. Quiero ir a jugar allá. Mi papá no me va a dar permiso, pero mi mamá, que los niños son astutos. Y cualquier fisura en la pareja la detecta, pero así, y se aprovecha de eso. Por eso, mire, si usted es soltero, por eso, usted, soltero o soltera, tiene que casarse con un hermano en Cristo, con un miembro de la fe. ¿Por qué? Le voy a contar. Mi tía, miembro de la Iglesia de Cristo, casada con mi tío, menonita, tuvieron 6 hijos. De los 6, todos son religiosos. ¿Por qué todos son religiosos? Porque ella era religiosa y él era religioso, pues todos salieron religiosos. Uno es de la Iglesia de Cristo, pero a su estilo. El otro es de la Iglesia menonita. El otro es de la Iglesia de Santidad. El otro es pentecostal. El otro es... Ahí usted empieza y cuando la familia se junta, se agarran, ni se quieren. Y después me dice uno, yo me entiendo más con vos que con mis hermanos. Dice, no entiendo a estos. ¿Por qué, hermano? Porque como el domingo ella agarraba para la Iglesia de Cristo y el esposo agarraba para la Iglesia menonita, entonces le decían al niño, este domingo te vas conmigo. El otro domingo te vas con tu papá. Y el niño decía, y el otro domingo me quedo en la casa. Y cuando usted tiene hijos con un muchacho del mundo, el domingo él se va a quedar acostado en casa, como es de lógica. ¿Y el niño con quién se va? ¿Qué cree que sea más fácil para él? ¿Cambiarse, irse para la reunión de la iglesia o quedarse acostado viendo deportes en televisión? Es un problema. Entonces, por eso crecen las familias divididas. Y miren, mis papás eran muy sabios. Cuando yo venía, fíjese que fulanito de mis hermanos hizo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ya venía mi mamá, ok, vení. ¿Hiciste eso? Mira, que él no podía mentir porque le caía el doble. 4 fajazos por la travesura. 1, 2, 3, 4. Ahora vos, me decía. 2. ¿Y yo por qué? ¿Por chismoso? ¿Por chismoso? Debes de encubrir a tu hermano, me dice. Ayúdalo. ¿Sabe usted por qué los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto? Porque Jacob no hacía eso. José era chismoso. Y él más bien lo felicitaba, su túnica de colores, para eso lo vendieron. Porque esa familia estaba dividida. Entonces nosotros aprendimos desde chiquitos, ok, este bandido está haciendo esto. Yo mejor le llamo la atención a él y no le voy a dar la queja a mis papás porque si no me van a pegar también. Y usted dice, antes crió un montón de malcriados. No, crió una familia unida. Unida. Y eso es bien importante. Bien importante. En la congregación, hermano, que no haya fisura en la congregación, porque esa fisura es la que Satanás va a utilizar. Satanás es como ese león. Por eso dice la palabra de Dios que anda como león rugiente.
Y nosotros somos como ese ganado de búfalos, que cuando Él detecta la fisura, por ahí se cuela, por ahí entra. Por eso el tiempo, a veces uno dice, hermano, ¿y qué anda haciendo la congregación? Es que la congregación anda por allá, anda paseando, va a tener su culto por allá. Ay, no, qué carnales, ¿cuál carnales? Lo que ellos están haciendo es creando amistad, amor entre ellos, sellando las fisuras. Una práctica. Oramos. Fíjense que nosotros creamos círculos de oración así, ¿no? Entonces, usted tiene que exponer su petición y yo, que estoy a la par, voy a orar por usted. Ahora yo expongo mi petición y el hermano que va a estar aquí va a orar por mí. Y usted dice, ¿y esa práctica por qué? ¿Qué están haciendo? Uniéndonos. Porque entonces yo empiezo a sentir la necesidad. Y fíjese que a través de esa práctica uno va comprendiendo mejor a la persona. Hermano, quiero que ore por mí, por mi carácter, porque yo soy muy enojado y no puedo cambiar, ya probé de todo y no puedo. La próxima vez que yo mire al hermano súper enojado, ya no me voy a enojar con él, voy a por el hermano, porque el hermano quiere cambiar. Más bien voy a orar por él. La unión. Si el cuerpo está bien unido, si está pegado a su cabeza, y si cada uno de los miembros está haciendo algo, hasta el búfalo chiquito está pegado ahí, ¿usted qué está haciendo? Yo estoy haciendo algo. Es que tengo que hacer algo. El cuerpo va a crecer. Garantizado. Esa es la misión de la iglesia. Crecer y fortalecer. Vimos primero que la misión de la iglesia era glorificar el nombre de Dios. Acuérdense de eso. Cuando usted le diga, su congregación no está haciendo nada, en serio, nosotros estamos glorificando el nombre del Señor. Estamos haciendo algo. Y estamos haciendo algo que es sumamente importante. Número 2, ¿qué están haciendo? Nosotros nos estamos uniendo. Porque la unidad hace la fuerza. Crecimiento espiritual. Esa iglesia está viva. El tiempo que usted pase en eso nunca va a estar desperdiciado. Siempre va a ser. Mire, eso nos metieron nuestros papás como familia. Tienen que estar unidos, tienen que estar unidos, tienen que estar unidos, tienen que estar unidos. Y cuando vamos a Guatemala, cuando voy a Guatemala, hacemos una comida juntos como familia en Año Nuevo. Somos 8 hijos, 8 miembros de la Iglesia de Cristo, 2 papás. Déjenme contar, 46 nietos. Hermano, no hay Año Nuevo que no haya ningún problema porque el fulanito le pegó al sultanito de los niños y ahí empezó todo el clavo. ¿Sí? Pero sobre todas las cosas somos familia y vamos a estar unidos porque los papás dedicaron tiempo en eso. Tal vez no dedicaron tiempo enseñándome matemáticas, pues no fui bueno para la matemática, no pasaron tiempo en eso, pasaron tiempo diciendo cuida a tu hermano, cuida a tu hermano, cuida a tu hermano, porque si vos no lo cuidas, ¿quién lo va a cuidar? Cuídalo. Y termino con un testimonio. Bueno, yo tengo 4 hermanos ciegos. Cuando nació mi primer hermano, él nació con un problema en la vista, él no ve. Entonces le dijeron a mi mamá cuando ya iba con el tercer niño que no veía, deje de tener hijos porque le están saliendo con problemas. Cuando usted muera, ¿quién nos va a cuidar? Entonces ella dijo que tiene que salir uno que mire, para que cuando yo ya no esté, él se cuide a sus hermanos. ¿Y sabe quién apareció por ahí? Pues yo, ¿ah? Yo aparecí por ahí. Ahora, he cuidado a mis hermanos. Por el contrario, ellos me cuidaban a mí. Porque yo era chiquito. Sí, sigo siendo chiquito, que sí, ¿va? Pero todos somos chaparros. Ellos me cuidaban a mí. Ahí es donde usted mira, a esto se refiere. Por eso que mi mamá me decía, cuida a tu hermano porque nadie lo va a cuidar. Tienes que cuidarlo. Pero era al revés. Ellos me cuidaban. Y aquí es donde usted tiene que sembrarle eso a sus hijos. ¿Sí? Usted tiene hijos, cuida a tu hermano. Nadie lo va a cuidar sino vos. Si vos no lo cuidas, nadie lo cuida. Cuídalo, protégelo, querelo. Y eso es lo que usted tiene que sembrar en la iglesia. Quiera a su hermano, ayúdelo, protéjalo.
Por eso es que cuando alguien me está hablando mal de un hermano de la iglesia, yo me hago loco, pero generalmente, y usted ya habló con él, no, cuídelo, no hable mal de él. Pero tampoco le voy a apañar, y no le apañe sus cosas, pero vaya y hable con él y enfréntelo, pero no se ponga a hablar con otra persona de él.